En una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía de la Nación se determinaron anuncios para favorecer al sector de la producción y la exportación fundamentalmente de granos y cereales y también para la minería con el objetivo por parte del gobierno de retener y sumar dólares a las arcas del gobierno nacional. Marina. Así es, Pablo, un anuncio que dejó como título principal la modificación en el esquema de retenciones a la soja, pero lo cierto es que se ha anunciado una batería de medidas económicas para ver si se pueden sumar dólares y si la gente se puede sentir un poquito más atraída por el dólar o por el peso, por otro instrumento como puede ser el ladrillo para ahorrar. Bueno, una batería de medidas que se anunció en la Casa Rosada. El ministro de Hacienda, Martín Guzmán, estuvo encabezando ese anuncio, lo acompañó Luis Basterra, el titular de la cartera de Agricultura, también estuvo Culfas de Desarrollo Productivo y referentes de la construcción, de la industria, también referente de CRA allí en el lugar, anunciando estas medidas que están dirigidas a los ahorristas, a los industriales, a los productores y a los productores agropecuarios y a los productores y desarrolladores de la construcción. Vamos a repasar algunas de esas medidas porque se han anunciado unas 18, pero sin duda estas son las que han generado más impacto y que se espera puedan tener también su impacto en la economía. Lo decíamos, una de las medidas está destinada a los ahorristas. La semana que viene se va a presentar una herramienta Dollar Linked con el objetivo, de promover el ahorro en pesos a partir de un instrumento bien específico. También medidas para la industria porque los derechos de exportaciones de bienes industriales se bajan al 0% excepto las automotrices. También medidas que tienen que ver con la construcción y con la agricultura. Para la construcción, se va a presentar ante el Congreso de la Nación, se van a presentar dos proyectos de exenciones de impuestos, bienes personales y ganancias para quienes desarrollen emprendimientos en la construcción. Y por último, esto que ha sido noticia y que tiene que ver con la agroindustria. Por una parte, o por un lado, se anunció una compensación y estímulo a pequeños productores de soja y cooperativas. Pero el anuncio que ha tenido más impacto, sin duda, ha sido esta modificación al esquema de retenciones a la soja, porque se anunció una quita del 3% progresiva en 3 meses y temporaria, porque se supone que para enero ya el esquema estaría ubicado nuevamente en el 33%. Algunos sectores de la oposición han acusado a este paquete de medidas como demasiado cortoplacista y que no atiende a las cuestiones de fondo. Bueno, parece que ese es el primer objetivo del gobierno, ¿no? A corto plazo o en el escenario próximo poder proveerse de dólares y también empezar a poner en funcionamiento a la economía post pandemia o durante pandemia, Pablo. Sí, la necesidad de dólares, pero en ese marco una decisión favorable en este caso para las exportaciones y una baja en las retenciones. Hablábamos recién porque es importante también analizar las circunstancias políticas. Ya hoy al mediodía se hizo conocer un comunicado por parte de algunas agrupaciones del campo diciendo que no estaban de acuerdo, que no estaba bien, que no alcanzaba, que era insuficiente. No obstante, quizá más allá de esto que es política, que no está mal, no la estamos criticando por eso, pero que en reunión de puertas adentro están señalando otra cosa cuando se reúne el complejo agroindustrial, incluso que se reunió con el presidente de la Nación días atrás. Bueno, ven esto como un primer paso al menos favorable, pero tenemos opinión de especialistas, ¿te parece? Por supuesto. Vamos a saludarlo en este caso a Ignacio Gómez, quien es licenciado en Comercio Exterior y que es un experto en este tipo de situaciones. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, gracias por acompañarnos. Ignacio, contanos tu opinión sobre esto. Nos animamos a decir, una de las personas que más expertise tiene sobre este tema, ¿qué es lo que te ha generado esto? Mirá, en realidad es como que es muy mucha noticia y la medida es muy
cortoplacista, como recién escuchaba que comentaban, incluso tiene sabor a poco. En definitiva, a quien le va a mejorar el resultado va a ser el complejo aceitero más que al productor agropecuario. Ni hablar aquel productor que es mediano o chico, digamos, ¿no? O sea, hoy para quien no está inmerso en el negocio agropecuario, tenemos un montón de complicaciones que van más allá de si el precio de la soja sube o baja, en definitiva, ¿no? Va en el resultado del negocio propio. Entonces, hoy, a ver, tener una baja para octubre un 3% de retención, o sea, no son retenciones, sino son derechos de exportación, se puede impactar en el precio del commodity, digamos, o de la soja, ¿bien? Pero hay que ver un poquito más allá, porque en definitiva el 60% de la mercadería se entrega en cosecha, ¿bien? Para evitar costos logísticos, de calidad de mercadería y demás, que esa soja ya está en el complejo exportador. Por ende, si un productor quisiera fijar su soja, ¿bien? El único que se va a beneficiar con esta baja va a ser el complejo aceitero, por así decirlo, ¿no? O el que fabrica la harina. Otro tema a tener en cuenta es, está bien, a ver, hay que separar en dos focos grandes, digamos, estas medidas. A quien en el corto plazo necesita liquidez porque tengan que cancelar deudas en pesos, y está bueno porque la suba del precio de la soja de Chicago de estos últimos días, más esta quita de derecho de exportación, va a liquidar un poco de sus pasivos, digamos, su deuda en pesos, hablando en criollo, entonces va a destinar menos grano de soja. Pero el productor que en realidad está líquido, está sólido, o que en definitiva no tiene que pagar nada en el corto plazo, es como que dice, bueno, hay un gran problema en Argentina que es una cuestión de confianza a las medidas económicas que estamos teniendo. Entonces, está bien, yo vendo mi mercadería, le vendo un tipo de cambio un tema a tener en cuenta es la diferencia de tipo de cambio para hacerse de dólar billete, para atesorar, y otro el tipo de cambio en la que se liquida la mercadería. Entonces, cuando querés ver, decís, bueno, yo me hago una montaña de pesos por tonelada, pero en definitiva, ¿en qué le invierto? En el ladrillo que escuchaba, que en definitiva invertir en ladrillo hoy está complicado, no solamente por la parte económica, sino por la pandemia, porque hoy invertir una renta que te dé un 2% anual en dólares, al productor no le sirve, el productor necesita, a ver, a medidas económicas necesitamos que el productor o que los inversores inviertan en la economía real, que es lo que realmente te va a generar divisas en la economía y nos va a generar mejores posibilidades de crecimiento para toda la población, ¿no? Es decir, Ignacio, vos considerás que no es tan favorable ni para que el productor venda, porque si no está tan apurado no lo tiene que hacer, y con esto para el gobierno para poder recaudar dólares. Marina, ¿estás allí? Sí, consultarle a Ignacio porque estuvimos viendo en las últimas horas que la estimación es que hay unos 18 millones de toneladas de soja sin liquidar, y la consulta que quería hacerle es si esta soja ¿por qué se está guardando esta soja? ¿Se está especulando con una devaluación? ¿Se está especulando con los precios internacionales? ¿Es una estrategia de negociación para pedirle al gobierno una baja aún menor en el cobro de derechos de exportación? ¿Por dónde pasa la cuestión? Hay varios motivos, pero yo te voy a plantear un ejemplo bien práctico para que todo el mundo lo entienda. Un productor agropecuario es como cualquier empresario, es una empresa, digamos, ¿no? Y como cualquier empresario es emprendedor en su actividad, digamos, ¿no? Entonces, como un almacenero por ahí compra materia para asegurarse ante un posible aumentos que tengan, o para seguir teniendo más rotación de sus artículos para invertir en su negocio, el productor, ¿cuál es su capital de cambio más fijo o más genuino, más líquido? Es la soja. Y hoy estamos teniendo varios controversias, por así decirlo, que me pueden llegar a afectar mucho en la economía interna o en el resultado del negocio de un productor agropecuario, digamos. Primero,
estamos entrando en un año climático complicado, donde estamos hablando de una posible seca. Entonces, de acá hasta el año que viene, para que el general de la gente entienda, el productor siembra en esta época y cuando se hace el volumen que cosecha, la cosecha recién a partir de abril del año que viene. O sea, pasa casi 6 meses a un año a que si él no fue prolijo en sus ahorros, por así decirlo, o en su mercadería, puede tener problemas de liquidez o generar en el corto plazo problemas de deuda o lo que sea. Entonces, tiene que especular, no especular, sino hacer de su negocio que sea más seguro, porque es un negocio de altísimo riesgo. Entonces, tiene que aguantar de acá hasta la campaña que viene a ver qué pasa. Primero, políticas económicas. Segundo, si no tiene que comprar nada, es su forma de asesorar, o sea, de inversión. No perdamos, para que tengamos en cuenta, asumió Alberto Fernández y el productor agropecuario, si bien el precio internacional, el precio de la soja estaba más barato, si vendía la soja, bien, y compraba dólares, se hacía de un valor neto de soja, o sea, por tonelada de 206, 207 dólares la tonelada, ¿bien? Hoy, por la diferencia de tipo de cambio, o sea, hoy un productor liquida a 76 con chirola, con 15, y vos para hacerte de dólar tenés que, si vas a la bolsa, digamos, si vos estás profesionalizado, tenés tu carpeta abierta y todo el embrollo que tenés que hacer, vas a comprar dólares a 138, 140 pesos. Entonces, hoy, si yo vendo mi soja en pesos, para traducirla en toneladas, me va a quedar un valor de, no sé, 150 pesos, 150 dólares por tonelada. O sea, está claro la operación y el pensamiento y la lógica dinero, del productor. Está clarísimo. Ignacio, te agradecemos tu tiempo, ha sido muy claro. Por favor. Que tenga buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. No, lo vamos a hacer frecuentemente. Gracias, Ignacio. Gracias, Marina. Chau, hasta